Bien. Vamos nosotros a retomar el tema de lo que hoy se trata y estamos hablando. Debido a que no se puede hablar de una manera directa, vamos a hablar en ese sentido, grabarlo y posteriormente lo subiremos. Muy bien. En esta ocasión, como les decía, vamos a hablar acerca de la oración. Y para tomar punto de partida basados en la palabra de Dios, porque la palabra del Señor es la regla de fe y práctica para nuestras vidas, y en ella nos enseña que nosotros debemos de orar. Nuestro Señor Jesucristo, en su sermón de la montaña, nos habla en el capítulo 6 de Mateo, versículo 6, dice: Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Desde el momento en que él menciona en este sentido la cuestión de la oración, da por sentado que nosotros oramos. Ahora bien, sin embargo, somos renuentes nosotros a la oración. Con frecuencia es precisamente el tema que más se olvida dentro de la iglesia. Cuando incluso se hace mención de alguna reunión de oración, son pocos o casi nadie los que asisten a una reunión de oración. Y sin embargo, es lo que Dios ha estipulado para que nosotros vivamos una vida de comunión con Dios. Hemos de recordar que Dios creó al hombre en el huerto del Edén, lo puso, y en ese sentido, al estar ahí, mantenía una comunión con el hombre y el hombre con Dios. De tal manera entonces que dice la Biblia que bajaba al huerto del Edén el Señor y platicaban y mantenían comunión. De tal manera entonces que cuando se rompió esta comunión con el pecado, el Señor posteriormente instituyó y le dijo al hombre, le enseñó que debía de orar. Es más, la Biblia nos enseña: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Cuál es la manera para obtener esas cosas ocultas que nosotros no conocemos? La oración. Hemos de orar. Bueno, ustedes, la Biblia nos enseña, la Biblia dice allá en el Salmo número 65, tú oyes la oración y a ti vendrá toda carne. Es decir, Dios oye la oración. Nosotros debemos de orar y debemos de buscar el rostro del Señor. Para mantener una comunión con Dios necesitamos orar. Es más, el Señor Jesucristo mismo nos lo dice allá en el mismo sermón de la montaña, dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Se cuenta que en una ocasión, es una realidad, una señora, una mamá, una madre de familia, llegó con un pastor y le decía acerca de su hijo que ya no podía con él, que era insoportable, que prácticamente ella ya iba a dejarlo por la paz porque era un niño indisciplinado y que definitivamente no podía con él. Entonces el pastor le dijo: ¿ya probó la oración? ¿Ha orado por él? Pues no, ese es el problema. Ore por él, ore por él. Andando el tiempo, esta misma señora regresó y dijo: su hijo había cambiado. ¿Por qué cambió? Porque su mamá oraba por él. Y eso es lo que nosotros debemos de hacer. Debemos de orar, debemos de buscar al Señor, debemos de mantener comunión con Dios. Como dice el Señor Jesucristo: entra en tu aposento, cierra la puerta y ora a tu Padre que ve en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Pero nosotros amamos las especulaciones, amamos las enseñanzas y cuantas otras cosas, y eso es bueno en relación con la Biblia. Pero nos olvidamos de una cosa bien importante: la oración. ¿Y por qué debemos de orar? Bueno, primero, como sabemos, Dios lo ha ordenado, Dios lo ha enseñado. Pero no solamente eso, acordémonos que tenemos un enemigo poderoso, y ese enemigo se llama Satanás. Y solamente nosotros lo podemos vencer en el nombre del Señor Jesucristo si oramos. Satanás se opone a que nosotros oremos. Satanás se opone y por eso no quiere que nosotros busquemos el rostro del Señor, porque sabe perfectamente que cuando nosotros oramos nos ponemos en comunión con Dios y Satanás será vencido y es rechazado, porque nosotros estamos en una comunión íntima con nuestro Señor Jesucristo y Él va a proteger nuestra vida si nosotros nos dedicamos a la oración.
Es por eso que es importante que nosotros oremos. Ahora bien, pero no solamente eso. Hemos de recordar una cosa. Jesucristo era el Hijo de Dios. Él era hombre como nosotros, pero también era Dios. Él era Dios. Sin embargo, siendo el Hijo de Dios, siendo Dios mismo, oraba. Él oraba. Recordemos que la Biblia nos enseña, si leemos la Biblia, que él se levantaba muy de mañana e iba al monte a orar. Es más, iba al monte y se pasaba las noches orando al Señor. Frecuentemente él buscaba al Señor a través de la oración. Es más, antes de ser aprendido, antes de ir a la cruz, Jesús dedicó un tiempo a la oración. Y les dijo a sus discípulos, orad y velad conmigo. Pero sus discípulos, como sucede generalmente con nosotros como iglesia, nos dormimos. Se durmieron los discípulos mientras el Señor oraba y su sudor era como grandes gotas de sangre que caían hasta los suelos. ¿Por qué? Porque oraba intensamente. Si Jesús oraba y necesitó la oración para tener comunión con su Padre, aunque siempre lo tenía, pero oraba, ¿cuánto más nosotros? Debemos de orar y debemos de buscar al Señor. La Biblia nos enseña. El apóstol Pablo nos dice, orar con toda sustancia, y en ese sentido, con gran insistencia, debemos de orar. Debemos de buscar al Señor. Por eso el apóstol Pablo era un hombre de oración. Siempre él les decía, siempre los saludaba, que lo recordaba siempre en la oración. A la iglesia de Roma, a la iglesia de los Corintios, a la iglesia de los Efesios, a todas las iglesias, él las tenía siempre en oración delante de Dios. Ahora bien, ¿qué es lo que nosotros debemos de hacer? Debemos de orar. Debemos de pedirle al Señor. Queremos nosotros vivir una vida realmente verdadera, amplia y victoriosa en el nombre del Señor. Oremos. Queremos nosotros incluso sanar de nuestras enfermedades. Oremos. Tampoco decimos nosotros como esas gentes que supuestamente sanan, como podríamos decir por arte de magia. No, hay que orar. La oración. Y si es la voluntad del Señor, pero en oración. Es más, como nosotros sabemos, Él mismo da una forma de cómo nosotros debemos de orar. El Padre Nuestro. Por eso Él nos enseña y nos dice que nosotros debemos de orar. Por eso, mis amigos y mis hermanos, ¿qué es lo que yo les recomiendo? Oremos. Oren al Señor, porque es de suma importancia el orar. Que Dios los bendiga.